El gran asesinato de la maestra mexicana que conmocionó a todo el mundo. Caso de Jessica González. En el año 2020, Jessica González Villaseñor, recién graduada, salió de su casa para reunirse con su pareja sentimental. Sin embargo, nunca volvió. A 3 años de su desaparición y asesinato, la familia obtuvo justicia. Luego de que concluyó el juicio oral en contra de Diego Uric, la desaparición de Jessica González marcó un antes y un después en la impartición de justicia en Michoacán, también en el movimiento feminista y en la lucha de las mujeres en la erradicación de la violencia feminicida. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te presentamos el caso de Jessica González Villaseñor. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Qué pasó con Jessica González? Jessica González fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado, la FGE, el 21 de septiembre de 2020. La presión social en las redes sociales a nivel local y nacional impusieron a las autoridades resolver y actuar de forma inmediata, situación que permitió ubicar en las siguientes horas al equipo móvil de la víctima en la casa de residencia de Diego Uric, en el fraccionamiento Montaña Monarca. Aunque había esperanza de encontrarla con vida, los días transcurrieron. La presión no cedía, las movilizaciones no se hicieron esperar y el caso ya se encontraba en los tribunales mediáticos. Con las autoridades detrás, Diego Uric pidió apoyo a sus amigos para evadir la acción de la justicia. Era el principal sospechoso y cuando todo apuntaba a un homicidio en el que participaron otros, le dieron la espalda. A los 4 días de haberse emitido la alerta el 25 de septiembre por la tarde, en la periferia del fraccionamiento Montaña Monarca, elementos de la Fiscalía General del Estado dieron con el cadáver de Jessica, víctima de asfixia y de múltiples golpes contusos en la cabeza, piernas, muslos y dorso. 31 golpes fueron contabilizados. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a esclarecer el asesinato de la maestra Jessica González Villaseñor de manera pronta y expedita. En tanto, la Fiscalía General del Estado confirmó este sábado que murió por una hemorragia subaracnoidea secundaria, un traumatismo cráneoencefálico en persona policontundida. Nuestro gobierno repudia la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, y nuestras convicciones siempre estarán del lado de la justicia. El caso de Jessica no será la excepción. A través de sus redes sociales, el mandatario perredista expresó una vez más su solidaridad con los familiares de la joven, que iniciaba apenas su primer año como profesora. Quiero decir de corazón que acompaño su dolor. Como gobernador, me comprometo a acompañarlos muy de cerca y brindarles todo el apoyo necesario en estos momentos difíciles, escribió. Han colaborado con la Fiscalía. Aureoles recordó que desde el inicio de las investigaciones, el gobierno del estado ha coadyuvado con la Fiscalía de Michoacán para que el esclarecimiento de este doloroso homicidio sea transparente y expedito. La Fiscalía General de Michoacán reveló los resultados de la autopsia al cuerpo de Jessica González, cuyo cuerpo fue localizado el viernes en una zona boscosa al sur de Morelia, y a simple vista presentaba escoriaciones en diferentes partes de su anatomía. En el sitio, personal especializado en criminalística, química, fotografía, medicina forense, dactiloscopía, video, planimetría y balística realizaron tareas de inspección, fijación, recolección, embalaje y aseguramiento de indicios. La Fiscalía Michoacana notificó de los resultados de la autopsia a los familiares de la joven e integrados a la carpeta de investigación para continuar con las actuaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. Con las autoridades detrás, Diego Uric buscó a su padrastro y familiares para poder resolver su situación ante la ley. Aparentemente temía no solo a las imputaciones, sino a añejas prácticas que se ventilan entre los pasillos de la Fiscalía y en las audiencias, tortura, golpes y malos tratos. Aquel temor llevó a Diego a escapar de la ciudad, a refugiarse, aparentemente por iniciativa propia, en Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Pero ante su intento por escaparse, la Fiscalía emitió la primera ficha de búsqueda. La oferta era de $1.000.000 para quien aportara información que permitiera dar con su paradero, pero nadie cobró tal oferta. Fue ubicado en un operativo conjunto con autoridades de Jalisco y Michoacán. El joven, que era un estudiante destacado en una preparatoria privada del Altozano, emprendedor que vendía pan casero y jugaba fútbol americano, que vivía con sus padres, fue detenido el 30 de septiembre en Jalisco. El 1 de octubre del mismo año, la Fiscalía General de Michoacán formuló imputación a Diego Uric por el delito de feminicidio cometido en contra de Jessica González Villaseñor en el exclusivo fraccionamiento Bosque Monarca. El juez Ariel Montoya Romero desechó las pruebas ofertadas por la defensa de Diego Uric, presunto culpable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido el
21 de septiembre de 2020. Al hacer uso de la palabra, el supuesto homicida se declaró inocente e incluso le dio su más sincero pésame a la familia de la víctima. El fallo final del juicio oral estuvo programado para el 27 de enero, después de 2 años y 3 meses de que fue detenido el acusado. Verónica Villaseñor Ferreira, madre de Jessica de 21 años, declaró después de la audiencia celebrada en un juzgado de la capital michoacana que hay más de 100 pruebas que demuestran que Diego es el asesino de mi hija. Dijo que tras 2 años de proceso legal y más de 6 meses de investigación está totalmente probada la responsabilidad del acusado. Esperamos la sentencia máxima y una pena ejemplar. Diego forma parte de una familia adinerada. Ha contado con al menos 7 abogados que han recurrido a estrategias dilatorias para evitar que el juicio prosiga y se condene a Diego por el delito de feminicidio. Las declaraciones y pruebas recabadas por la Fiscalía General de Michoacán demuestran la responsabilidad del joven de 19 años, quien asesinó a golpes a Jessica en una zona arbolada y exclusiva al sur de Morelia. No se recuerda otro caso como este que haya sido tan mediatizado. Han sido decenas de manifestaciones en la capital de Michoacán e incluso en otras ciudades del estado como Zamora y Uruapan. Hay videos que evidenciaron la entrada de Jessica al fraccionamiento residencial donde vivía Diego. Amigos de Jessica y de Diego declararon en noviembre pasado la forma como el presunto homicida se deshizo de las pertenencias de la joven. Los restos de Jessica fueron localizados en la zona boscosa del sur de Morelia el 25 de septiembre. Diego Uric huyó y unas semanas después fue detenido. Una maestra recién graduada, sonriente, cálida y con sueños por cumplir. Así era Jessica. Hoy soy la maestra Jessie. Me quiero presentar nuevamente. Quiero decirles que estoy muy contenta porque voy a ser su nueva maestra. Así se presentó Jessica González Villaseñor al grupo de alumnos que le fue asignado. Jessica recientemente se había graduado como profesora de educación básica y comenzaba su carrera en el Colegio Salesiano Anáhuac en la ciudad de Morelia, pero por la contingencia sanitaria impartía clases virtuales a un grupo de alumnos del estado de Guanajuato. En el video, la joven de 21 años, con una sonrisa en todo momento, asegura a su grupo que, a pesar de la situación de la pandemia, le vamos a echar muchas ganas para aprender lo más que podamos. Familiares y amigos se movilizaron a través de redes sociales para organizarse, tomar las calles de Morelia y exigir su aparición, ya que fue el 21 de septiembre cerca de las 17 horas cuando la joven fue vista por última vez en la colonia Mártires de la Plaza, en la capital michoacana. Ella acababa de comenzar a ser maestra este ciclo escolar. La tenía muy emocionada. Para ella era un sueño poder comenzar a dar clases. Es injusto que aún no podamos encontrarla. Es injusto que una persona como ella con esta calidad humana le hayan hecho daño, difundió su hermano a través de redes sociales para pedir apoyo y localizarla. Sin embargo, el 25 de septiembre la Fiscalía de Michoacán localizó a Jessica sin vida. Además, de acuerdo con información del Servicio Médico Forense, el CEMEFO, habría sido asesinada tan solo unas horas después de su desaparición. De acuerdo con lo manifestado en redes, Jessie no solo era entregada a su vocación de profesora, también tenía un sueño: cambiar a la sociedad influyendo a pequeños a través de valores. Hoy continúa cumpliendo sus sueños. Su caso suena en todo México para hacer saber que no es justo que continúen matando mujeres por el hecho de ser mujeres. Hoy es todo Morelia la que sabe que esto debe cambiar, expresó un familiar de la joven. Jessica, cumpliste tu cometido. Fuiste tan buena maestra que enseñaste cómo unir a una ciudad entera. En 2020, Jessie fue promotora para que se le diera una posada a los niños y niñas del albergue escolar rural Siervo de la Nación de Villa Madero. Todos sus compañeros la apoyaron, pero fue ella quien recibió el reconocimiento por ser la más entusiasta. Prometió que su familia, que tiene un negocio de pollos rostizados, daría cenas al albergue. Hoy, la biblioteca de este refugio lleva el nombre de su promotora. El 25 de septiembre, día en que se localizó el cuerpo de Jessica, colectivos feministas y varias organizaciones sociales se dieron cita en el centro histórico de la capital michoacana. Una de las consignas más representativas que se gritaron fue: "No somos todas, nos falta Jessica". El gobernador y diversos políticos han publicado sus condolencias en sus cuentas de redes sociales, aunque miles de ciudadanos también han utilizado estos medios para sumarse a la exigencia de justicia para la joven, un ser de luz y de bondad que estaba dedicada a sus alumnos, expresan usuarios a través de Twitter. Un testigo clave en el caso informó el desistimiento y liberación de una lista de 33 testigos que ya no serán llamados a brindar declaración en torno al juicio de Jessica González Villaseñor. Lo anterior quiere decir que la Fiscalía de Justicia de Michoacán terminó con su desfile probatorio y se avisora la conclusión del juicio oral de la causa penal 1404/2020, en la cual se señala a Diego Uric N. como presunto responsable del feminicidio de la profesora moreliana ocurrido el 21 de septiembre de 2020. En entrevista, la fiscal refirió se trata de 2 bloques
bloques de testigos, uno de personas entrevistadas que aportaron datos e indicios para la investigación y otro listado de peritos que aportaron su expertise para la elaboración de la carpeta. Sobre esta decisión manifestó: se debe a que la FGE cuenta ya con la información suficiente y necesaria para que el juez Ariel Montoya Romero tome una determinación sobre la culpabilidad y no del vinculado. Ya no es necesaria su participación nuevamente porque fueron temas que estábamos reservando por si algún otro perito no podía acudir o no quedaba clara la información, pero ya fue suficiente la participación de cada uno de ellos, porque se podía incluso repetir la información. Estoy aquí para que se haga justicia, declaró Diego R., testigo en el feminicidio de Jessica. El testigo se presentó a declarar al sur de la ciudad el 9 de agosto. Vestido de negro, acompañado de su padre, tuvo protección por cuestiones de seguridad. Reconoció que, aunque Diego Urik no se mostraba aparentemente violento con las mujeres, era infiel y en sus relaciones sexuales las golpeaba y era agresivo. El acusado justificaba su conducta en que a ellas les gustaba esa práctica. Sin embargo, el testigo confirmó el desdén del presunto homicida contra las mujeres y especialmente contra su víctima, Jessica González, a quien calificó como nadie. Además de referirse a Jessica como nadie, Diego Urik, de ahora 20 años de edad, también se refería a algunos casos a la chica como zorras o perras. Sobre todo cuando había fiestas, preguntaba: ¿va a haber zorritas? Diego Urik se presumió por años como el responsable del feminicidio contra Jessica González, un caso mediático que consternó a miles de personas y generó decenas de protestas de colectivas feministas e integrantes de la familia de la víctima, quienes piden la pena máxima para él. Durante la audiencia, el testigo confirmó que los hechos que evidenciaron como en un predio cerca del Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, en la zona residencial de Altozano, el 21 de septiembre de 2020, Diego Urik, en la cajuela de su coche, un Polo gris de la Volkswagen, trasladó el cuerpo de su víctima que dejó en un área alejada. Él estuvo con un amigo de nombre Jair, ambos citados por Diego Urik en dicho lugar. En el asiento trasero del coche, el testigo observó unos tacones negros de mujer y una bolsa femenina de mano, color beige, prendas que asumió eran de la víctima. A decir del testigo, le preguntó a su entonces amigo quién era la persona muerta, pero Diego Urik solo respondió que no la conoces. No era nadie. Minutos después, Diego Urik, Diego R. y Jair se marcharon a la casa de Diego Urik, en el fraccionamiento Bosque Monarca. Lo acompañaron para que se bañara. Este se notaba normal, como si nada hubiera pasado. Permanecía por minutos en su teléfono celular. Momentos después salieron de la casa de Diego Urik rumbo a un casino, donde el acusado del feminicidio jugó en las maquinitas 200 pesos que había sacado de la bolsa femenina. Luego los tres jóvenes regresaron a la casa del hoy imputado. Vieron un partido de fútbol americano, a donde minutos después llegó una amiga de Diego Urik, de nombre Hannah, con quien salía y maltrataba. Posteriormente, Diego R. se retiró a su casa, en un Uber junto con Hannah. Según el testigo, esa noche no pudo dormir, por el shock que había vivido. 3 días después fue llevado a declarar a la Fiscalía. Durante la audiencia del martes 9 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado presentó diversas pruebas para ser reconocidas por el testigo, mismas que la defensa del imputado intentó a todo momento desestimar, y al mismo tiempo contradecir sus declaraciones. En la citada audiencia, la primera en declarar poco después de las 9 horas fue la madre del imputado, Anaí Yael, misma que dijo fue hostigada para ser entrevistada en la Fiscalía, que está por Shangari, el 23 de septiembre de 2020, 2 días después de la desaparición de Jessica. Destacó que tuvo que declarar al sentirse presionada y dio respuestas a varios señalamientos que para esta fecha dijo no recordar. Al sentirse en shock y muy afectada por lo ocurrido, también reveló que muchas de las fechas y momentos los tiene revueltos. Asimismo evidenció que fue presionada por la fiscalía para dar con el paradero de su hijo, ante la presión social que tenía el caso de Jessica. En su testimonio de casi 2 horas señaló que no conocía a Jessica Villaseñor, solamente que su hijo le comentó que el 21 de septiembre de 2020, sin recordar la fecha, que saldría con una chica que vivía por el estadio, y que iba a pasar por ella, pero ya no supo más, hasta que se enteró en redes sociales que lo estaban buscando como presunto responsable. Anaí Yael reconoció ante el juez que desde septiembre de 2022 está medicada, por ello muchas de las fechas y hechos no lo recuerda con precisión. Para la audiencia estaban citados a declarar 5 testigos, pero solo se pudo tomar los testimonios de 3 de ellos. Diego Urik fue sentenciado a 50 años de cárcel por el feminicidio de Jessica González. El sujeto golpeó a la profesora en la cabeza hasta causarle la muerte el 21 de septiembre de 2020. Diego Urik recibió una sentencia de 50 años en prisión por el feminicidio de Jessica González, la profesora de 21 años. Fue el 27 de enero de este año 2023 cuando la expareja
pareja de la víctima fue declarado culpable por este delito. Además, el juez del Ministerio Público informó que la joven deberá pagar más de 1.200.000 pesos por reparación del daño y daño moral, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía General de Michoacán, la cual fue emitida el 15 de febrero del 2023. En total, fueron 120 pruebas con las que se determinó que Uric es culpable del feminicidio de Jessica González. Las acciones que ejecutó fueron evidentemente con desprecio a la mujer, vulnerando con ello su derecho a la integridad psíquica, física y a su dignidad como persona. Se puede leer en un comunicado de la FGE. Horas antes de que el impartidor de justicia diera a conocer su resolución, un grupo de feministas realizó una manifestación para exigir que se le diera la sentencia máxima. Esta protesta se realizó a las afueras del Centro de Readaptación Social Cerezo. Al darse a conocer la noticia, familiares de la joven y mujeres activistas realizaron un festejo a los gritos de "se logró, pinche Diego se cayó". Además, pegaron carteles exigiendo justicia para Jessica, así como globos blancos y lilas. Desde el día en que Uric fue declarado culpable, la familia y allegados de Jessica solicitaron la pena máxima para el sujeto. Finalmente la resolución fueron 50 años de prisión. El joven cumplirá su sentencia en el Cerezo licenciado David Franco Rodríguez, también conocido como Mil Cumbres, ubicado en Morelia, Michoacán. Quedó más que explicada y demostrada la crueldad con la que trató a mi hija. Este día no termina todo, pero sí lo cambia todo. Ese maldito es el asesino de mi hija, ya lo comprobamos con más de 100 pruebas, mencionó el 27 de enero Verónica Villaseñor, la madre de la joven víctima de feminicidio ante el medio Red Michoacán. En 2020 el caso causó indignación porque Diego Uric fue a comer tacos con sus amigos, tras privar de la vida a la profesora. En esa reunión les pidió ayuda para deshacerse del cuerpo de Jessica, la cual llevaba en la cajuela de su coche. Ante la negativa de sus amigos, Diego Uric arrastró el cuerpo hasta un sitio con vegetación, en el fraccionamiento Altozano Bosques Monarca. Esto ocurrió el mismo día en que la profesora fue reportada como desaparecida por su hermano. El 25 de septiembre el cuerpo de Jessica fue localizado por la FGE. Tenía huellas de violencia física y sexual. Ya que el hallazgo se hizo cerca del domicilio de Diego, se le consideró como el principal sospechoso. Fue a los 3 días cuando se ofreció una recompensa de 1 millón de pesos por datos que ayudaran a encontrar a Uric. Finalmente fue detenido el 30 de septiembre del 2020. Se encontraba en un hotel de Jalisco. En ese año era cuando Jessica estaba dando clases en línea por la pandemia de coronavirus, así que sus estudiantes radicaban en Guanajuato. Uric golpeó a Jessica en el rostro, tórax y muslos, hasta causarle la muerte el 21 de septiembre de 2020. El juicio comenzó en junio de 2022. Medios locales de Michoacán aseguraron que Diego Uric tuvo 12 abogados durante el proceso legal. Incluso se reportó que, mientras estaba detenido, el joven tenía un dispositivo móvil con el que mantenía comunicación con sus familiares. De igual forma, el padre del feminicida habría amedrentado a la familia de la víctima tanto dentro del penal como a través de mensajes de texto. La detención del principal sospechoso de la muerte de la joven profesora de Morelia encendió las redes sociales, donde miles de usuarios y varios colectivos feministas difundieron su imagen e información. Durante semanas la fotografía de Diego Uric N., feminicida de Jessica González Villaseñor, se viralizó en las redes sociales. Antes de ser acusado, incluso su imagen venía acompañada de un precio, recompensa de 1 millón de pesos, a quien proporcione información que lleve a su captura. Se leía junto a las siglas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, lanzó el 29 de septiembre de 2020 una ficha roja para su localización y detención en 194 países. Gracias a lo anterior y a la masiva difusión de los cibernautas, el joven de 18 años de edad para ese entonces se convirtió en el hombre más buscado de México, al menos hasta que la FGEM y el propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informaron su captura en un centro vacacional de Barra Navidad en el estado de Jalisco. Esta noticia fue celebrada por un sinnúmero de usuarios en la misma plataforma, quienes además destacaron la importancia de la enorme movilización, principalmente de la familia y amigos de la víctima, tanto en redes sociales como en las calles de la entidad. Algunos comentarios que se pueden conseguir al respecto son: si las mujeres no hubieran protestado como lo hicimos, Diego Uric estaría libre gozando de la impunidad. Así como él, a diario hay 10 feminicidas que no fueron detenidos. Nuestra lucha no ha terminado, nos falta mucho más. La difusión del feminicidio de Jessica permitió que en 5 días se diera con el paradero de Diego Uric. Dejen de cuestionar las formas, de desacreditar el movimiento. Seguiremos luchando hasta que la justicia se haga costumbre. Jessica, gritamos por ti y se logró la primera parte. Ahora solo falta que la justicia haga lo suyo. Movilización en redes sociales y calles.
En un país donde se registran 10 asesinatos de mujeres al día, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el caso de Jessica González, una joven de 21 años que soñaba con ser profesora de educación básica, volvió a despertar el coraje de la población, especialmente la femenina. Y es que además de violencia de género, el crimen venía acompañado de supuestas complicidades familiares y tráfico de influencias. De acuerdo con las investigaciones, Diego habría citado a Jessica, su expareja, el día de su desaparición, el 21 de septiembre, luego de que por la tarde salió de su casa cerca de las 17 horas, en la colonia Mártires de la Plaza Morelia. Tras ello, sus familiares no volvieron a tener información de ella durante varias horas. Ante la desaparición, en primera instancia su familia sospechó de un joven conductor de Uber que Jessica había conocido. Sin embargo, el sujeto acudió a declarar a la fiscalía y la prima de la fallecida confesó que ella se había quedado de ver con Úric, siendo este el último que la vio. De esta forma, Diego se convirtió en implicado, pero nunca acudió a declarar ante las autoridades. Por su parte, Cristo Villaseñor, hermano de Jessica, señaló en sus redes sociales que su familia monitoreó la ubicación GPS del teléfono de la joven, lo que los llevó hasta el domicilio del padre de Diego, Bruno Úric Mañón. A pesar de eso, este informó que no tenía información sobre su hijo y que no se encontraba en el lugar. El pasado 25 de septiembre de 2020, las autoridades dieron a conocer que el cuerpo de Jessica fue encontrado sin vida en una zona boscosa al sur de Morelia y cerca del domicilio de la familia del acusado. De acuerdo con los peritos, presentó golpes en la cabeza que le provocaron una hemorragia que le costó la vida. Tras la difusión del caso, cientos de mujeres de Michoacán salieron a las calles para protestar y exigir justicia. Ese mismo día, Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, informó que se había girado una orden de aprehensión contra Diego. Asimismo, detalló la presunta complicidad de su actual pareja, Hannah N., quien habría llevado al autolavado el vehículo en el que Diego transportó el cuerpo de Jessica y que hoy se encuentra prófuga. Para entonces, todas las redes sociales del presunto agresor, así como las de su presunta novia y de sus padres, ya habían sido eliminadas. No obstante, al poco tiempo, cuentas de Twitter y grupos en Facebook compartieron información del supuesto feminicida bajo la etiqueta #DiegoMelgoza. Gracias a ello se supo que Úric estudiaba en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con sede en Morelia, además de que formaba parte del equipo de fútbol americano de dicha universidad. Incluso circularon fotos de él portando el jersey de los Borregos. El TED Campus Morelia no había desmentido la información, aunque compartió un comunicado en donde señalaban acciones para implementar pautas y programas contra la violencia de género, así como un protocolo. Por otra parte, algunas usuarias aseguraron que el acusado supuestamente arrojaba droga a las bebidas de las chicas, además de ser muy problemático, déspota y misógino en su trato hacia las mujeres. Asimismo, fue señalado de ser familiar de Jesús Melgoza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, y que sería este quien habría ayudado a la familia a escapar a España o Jalisco, donde Diego tiene familia. El mismo funcionario negó inmediatamente cualquier relación sanguínea con el joven o con sus familiares, y deslindó de cualquier acción que haya beneficiado a Diego. Quiero ser enfático, niego rotundamente que yo encubra o proteja a persona alguna que presuntamente ha cometido un grave delito. Alguien con evidente dolo y mala fe se está encargando de inventarme hermanos y sobrinos que ni siquiera conozco. Reitero mi solidaridad con familiares y amigos de la joven Jessica González Villaseñor y me uno a su profundo dolor e indignación, compartió el titular de la SEDECO en sus redes sociales el 25 de septiembre. 5 días después, su proceso legal ha comenzado. Diego fue internado en el Centro Penal de Mediana Seguridad David Franco Rodríguez, de Morelia, donde esperaba que le notificaran fecha y hora de su primera comparecencia ante un juez. A pesar de lo anterior, varios colectivos feministas comenzaron a pedir que eliminaran las fotos del detenido para que este no se ampare por daño a la presunción de inocencia. Uno de los grupos que tomaron más fuerza en esta petición pública fue las Brujas del Mar, quienes también explicaron la razón por la que ahora Diego Úric N. podría verse favorecido. En su primer momento, cuando se giró la orden de aprehensión y la ficha para dar con su paradero, el rostro del acusado aparecía totalmente descubierto. Al ser detenido comenzó su proceso legal, lo que implicó, de acuerdo con la ley mexicana, que el caso debe llevarse bajo la presunción de inocencia y se estaría corrompiendo al continuar compartiendo las fotografías en redes. El antes y después en la justicia tras el feminicidio de Jessica González. La muerte de Jessica González Villaseñor marcó a su familia, que esperó justicia por 3 años, pero también el sistema de justicia en Michoacán. Por primera vez se conoció, al menos, que se haya dado a la opinión pública un cambio en la política criminal de la fiscalía local. Se negó el derecho a Diego Úric a un procedimiento abreviado, hecho que fue ratificado por el Poder Judicial de la Federación, al negarle el amparo al imputado. Los argumentos de los fiscales fueron que no cumplía con las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se le conceda el beneficio. Sin embargo, había antecedentes de casos semejantes en donde sí se había otorgado, como fue el de Alejandra, madre soltera de 2 menores que fue asesinada de 26 machetazos en la vía pública, a unas cuadras de la Catedral
de Morelia y cuya pareja accedió a este recurso. Para lograr resolver el caso, la Fiscalía destinó 26 especialistas en peritaje, 8 agentes del Ministerio Público y más de 100 oficiales, para unir cada parte del rompecabezas. El movimiento feminista en Michoacán también cambió. Las marchas en adelante se tornaron más críticas a la autoridad, y fue la bandera de un movimiento que busca la defensa de la vida desde hace décadas, pero que había sido poco o nada escuchado. Recientemente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 2.240 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 7 meses del año. En México, la cantidad representa un aumento del 3.1 en comparación con el mismo periodo de 2019. Las más de 250 muertes anuales de mujeres así lo evidencian, con acciones como cubrir la avenida Madero con zapatos rojos y poner el nombre de Jessica en las placas de las calles. Miles de mujeres apuntalaron sus reclamos. La cifra de víctimas se desglosa en 1.674 casos de homicidios dolosos y 566 feminicidios, según la información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, publicado el pasado 25 de septiembre de 2022. De los feminicidios registrados este año, 80 acontecieron en el Estado de México, lo que lo mantiene como el estado más peligroso del país para las mujeres. El segundo lugar se encuentra en Veracruz con 52 feminicidios, y le sigue la Ciudad de México con otros 41 casos, Nuevo León con 39, Puebla con 38, Jalisco con 33, Morelos con 25, Oaxaca y Baja California con 25 casos cada uno, y San Luis Potosí y Chihuahua con 20 cada uno. A 3 años de su muerte también las leyes han cambiado. Se hizo una reforma que castiga con hasta 60 años el feminicidio. Por iniciativa del Partido Acción Nacional, PAN, se emitió la primera ley para erradicar el feminicidio.